Hola a todos, esto es YuCucino 360 y hoy en este video la idea es contarte información de nuestra cocina. Ok. Principalmente de uno de los utensilios más importantes que son los cuchillos. Como verán, acá tengo una gama de cuchillos y variedad. Wow. Y la idea de este video es contarte para qué sirve cada uno de ellos y cuáles son los más importantes que tienen que tener en tu cocina. Por eso seguinos que arrancamos. Cantidad de cuchillos, un montón, pero los puntuales vamos a arrancar con ellos, que son el famoso cuchillo del chef, que te va a servir para todos los cortes de verduras y frutas, que es este cuchillo, que en este tamaño, es el famoso cuchillo del chef que sirve para todo, para todas las recetas. Increíble. Que tiene una hoja bastante larga, que va en punta, con un cierto grosor de este lado, y este te va a servir para todo, para hacer todos los cortes, y es el principal que debes tener en tu cocina. Ok. Al igual que este, que es el cuchillo de chef, hay otra versión, que es esta otra, que entiendo que no debe ser de hace años, porque no recuerdo que mi familia lo tuviera, que tiene este formato un poco más ancho, son sus hojas, y tiene estas hendiduras que sirven para que supuestamente no se peguen las verduras o la fruta cuando las cortas. Que también está muy bueno. Pero el tradicional es este cuchillo, ¿sí? Que cumple la misma función. De estos dos existe la versión más pequeña, que serían este que tenemos acá, el cuchillo de chef. Esta versión más pequeña que sirve para hacer cortes con precisión. Para frutas y verduras que necesitas hacer un corte más detallado, más preciso, entonces te conviene este, porque este te va a ser mucho más difícil utilizarlo para este tipo de corte. Lo mismo que si necesitas pelarlos o pelar verduras o frutas, también es muy bueno. Mira vos. Como te dije, de cada uno, este es la versión de este cuchillo, ¿sí? No tiene las hendiduras, pero sirve para hacer detalles puntuales como en el caso anterior. Majestuoso. Después, ¿qué otro cuchillo tenemos? Que tenemos acá, tenemos este cuchillo un poco más fino, que te preguntarás para qué es. Bueno, es un cuchillo especial para pescado. Se utiliza mucho para lo que es pescado y sobre todo para escamarlos. Así que es muy bueno para la función que está hecho. Obviamente, para cuando la necesites usar para el tipo de función que está hecho, ahí te das cuenta que realmente son buenos. Pero principalmente si no en el caso que seas un pescador y que comas todos los días, capaz no sería uno de los cuchillos que deberías tener en tu cocina usualmente. Sí recomiendo tener este cuchillo el chef y la versión pequeña, ¿sí? Que es lo más común y lo más usual, vas a usar en todas tus recetas. Después tenemos el otro cuchillo también, que es buenísimo, que es el cuchillo serrucho o el cuchillo panadero, que es para cortar todo tipo de pan. También te sirve para cortar tortas mientras que las vas haciendo, para cuando las haces. Que es buenísimo, ¿por qué? Porque hacer serrucho y hacerlo de esta forma no te aplasta el pan y no te lo arruina, ¿sí? Por el tipo de corte y de hoja que tiene. Después existe, seguimos con el cuchillo que tiene serrucho. Perdón. Sí, como si fuera un serrucho también. ¿Qué? Parecido a eso, pero es como para carne. Puntualmente es para carne, que tiene este corte así, bien aserruchado. ¿Arranca o no arranca? También tenemos, si venimos de este lado, que es un cuchillo un poco más grande, vamos a tener este cuchillo que es muy grande y muy pesado, que es el cuchillo parrillero, yo lo llamo así. En mi familia se llamaba así por lo grande y porque sirve para cortar pedazos de carnes grandes cuando haces un buen corte de carne, al igual que este otro que es el famoso hacha, que también te va a servir para trozar pollo con hueso, esas carnes que vienen con mucho hueso. O el parrillero es buenísimo, por eso si lo tienes en tu cocina te va a servir para eso puntualmente. Y ya pasamos por todas las gamas de cuchillos, excepto por esta, que vas a ver que es igual al cuchillo de chef, que es la versión, pero que tiene otro cierto de cobertura,
que también la vas a encontrar así, que supuestamente esto te ayuda a que no se te peguen las verduras o las frutas cuando las cortas. Molto bene. Por eso me encanta la cocina, me encanta cocinar y hacer recetas, por eso tengo esta gama de cuchillos. Si vos podés comprar, tenés toda la gama de cuchillos, sabrás usarlo para cada tipo de función que tiene, y si no, no te preocupes, como te dije, con estos dos modelos de cuchillo, el chef que es para todo, el otro más chiquito que es para pelar y para hacer precisiones como el parrillero, y uno exclusivo para carne, te va a venir bárbaro. Así como también tenemos cuchillo, ¿qué tenemos? Tenemos los famosos afiladores, que es la chaira. Esta, me acuerdo porque mi papá lo perdió y la buscaba y decía, ¿dónde está la chaira? ¿Dónde está la chaira? Esta es la famosa chaira que sirve para afilar. Es cuando estás en la cocina en el momento y necesitas afilar de momento tu cuchillo, te viene bárbaro, te va a mostrar cómo venir. Vamos del otro lado, que lo hacemos del otro lado. Go, go, Vení go. de este lado, que te voy a contar de este lado, a ver si me ves mejor. Como te digo, a mostrarte cómo se hace. Vamos a probar con cuchillo parrillero, Y que es pasar la hoja vas a ver que tiene un formato medio rayado, y esto ayuda a pasarlo de esta manera. ¿sos consciente de lo que estás haciendo? Así te va a ayudar a afilar un poco la hoja al momento que tengas que cortar, si se te desafiló por algún cosa o no te cortan muy bien. Qué jugadora. También tenemos los otros nuevos aparatos que hay para afilar, que es como este, donde por un lado vas a pasar el cuchillo. Probemos también para que lo veas. Este lado afila, entonces le vamos a pasar varias veces así para afilarlo. Y este lado hace más fina y precisa el filo, ¿sí? Pasarías de un lado, después pasarías del otro. Obviamente, después siempre de afilar de un lado o del otro con la chaira o con esto, los tienes que limpiar bien los cuchillos para que no quede ningún residuo del metal, Ok. del material sobre el cuchillo al momento de cortar la verdura y todo esto, que no es bueno. También existe la famosa piedra, que la mayoría dice que es mucho mejor para afilar, por eso te decía que la chaira sirve más para cuando tengas que hacer un filo rápido o afilarlos para volver a encontrar otra cosa que necesites en el momento. Si no, la piedra es lo bueno y lo mejor que tiene, que justo ahora no tengo, pero yo me acuerdo que mi papá tiene y es buenísima. Mira vos. Esto en base a los cuchillos. Ahora también te quiero contar un par de tips importantes, que vamos a decir los tips Yu Cuchilla 360, que son datos importantes que tener en cuenta, que son cómo agarrar un buen cuchillo. Para esto te vamos a contar, me permiten agarrar el cuchillo, te voy a mostrar de este lado, el cuchillo de chef, como te dije, y el más usado, que es agarrar bien el mango del cuchillo, y así se agarra un buen el cuchillo para hacer los buenos cortes y todo. Ajá. Si necesitas un poco más precisión y de fuerza sobre el cuchillo, vamos a apoyar el dedo este y este sobre la hoja, nos acercamos un poco más, y esto te va a ayudar a darle más fuerza sobre la presión del cuchillo. Correcto. Otro dato importante, y tip segundo, es lavarlos. ¿Cómo lavarlos? Lavarlos siempre con agua fría. ¿Por qué? Porque el agua caliente nos desafila el filo de estos cuchillos. Entonces lo recomendable es directamente con agua fría. Una buena esponja, lavarlos bien. Y una vez lavado, yo te recomiendo que no más de un minuto los dejes ahí escurrirse para abajo para que se salga el agua. Y de ahí, o para arriba, Danger. mejor para arriba para Danger. no lo dejes siempre para abajo. Porque puedes tocar la punta. Si bien el filo lo puedes volver a afilar, si perdés la punta no la recuperas más, y en la punta sirve para un montón de recetas. Así que, y es muy útil. Por eso la idea es no perder o arruinar la hoja de nuestro cuchillo. Por lo cual lo lavas, lo dejas un rato escurrir para arriba, y al toque agarras un repasador, que te vamos para el otro lado, así te muestro cómo hacerlo. ¿A dónde Justo va? tengo el repasador de este lado. Es doblar el repasador y pasárselo así, mira. Vamos así, y así lo secamos.
Así no corremos el riesgo de cortarnos algo haciéndolo así, sino de este lado lo secamos y listo. Y así lo podemos volver a guardar en su lugar. Tenés aquellos aparatos madera que son para guardarlos para abajo, mucho mejor, para cubrir su lámina, su hoja y no ¿Qué dice? tenerlo muy a mano, y si no, aquellos que tienen la barra metálica también. Siempre, ojo, fuera de alcance de los chicos. Puntualmente, eso es el tip más importante de todo. Ok. ¿Qué más te puedo contar de esto? Bueno, quiero contarte, así como te conté de los cuchillos, un dato muy importante que son para los que es Dale, que va. todo la información de nuestra cocina. Que si querés saber más y te gustó, que le des like, que te suscribas, hagas clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones y que nos sigas en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Pinterest. Y si querés colaborar desde Patreon, y si no, desde nuestra página nos puedes mirar no solo en nuestro canal, sino buscarnos en youtube360.com. Ahí tenemos también un montón de información y de datos. Y bueno, ¿qué más decirte? Espero que te haya servido. Recordá que cualquier duda o cosa nos puedes escribir y te vemos en los próximos Yo videos. cucino, tu cucini.